Buenos días, otra vez aquí en Cadena Ser con todos vosotros. Hoy vamos a hablar sobre los hombres maltratados. Vamos a hablar sobre las diferencias entre violencia de género y violencia familiar. Y vamos a hablar de qué es lo que pueden hacer cuando un hombre sufre maltrato en casa y a quién puede acudir. Acompáñanos. Maltratados hoy, pues ¿no? Es el sí. tema que nos traes. Y además es un tema, desde luego, o sea, no exento en cualquier caso de polémica, eso desde luego. Pero esto es como las megas, a verlos haylos. Es decir, o sea, existen los hombres maltratados y existen mujeres que efectivamente, o sea, maltratan a los hombres. Y es más, existe maltrato incluso en los tribunales, por así decirlo. Por un lado, ¿cuáles son las diferencias entre la violencia de género y la violencia familiar? Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de violencia de género estamos hablando únicamente de que sea la mujer la maltratada. Cuando hablamos de violencia familiar entendemos que el maltrato ese que sufre esa persona puede sufrirlo cualquiera de los componentes de la familia. Cuando hablamos de violencia de género tiene que haber habido una relación, o ser constante, sí, una relación sentimental entre ellos. Es decir, una relación esporádica de nos hemos conocido esta noche y no va a generar violencia de género, pero sí una continuidad, por así decirlo. Cuando hay vocación de permanencia, entonces eso que hubiera pasado sí iría por violencia de género y no por violencia familiar. Violencia de género significa que van a unos tribunales distintos de la violencia familiar, que es un tribunal penal, ¿de acuerdo? Y ahora lo que quería hablar es efectivamente de los hombres maltratados. Desde luego que un hombre es maltratado no lo podemos negar, pero ¿cómo es maltratado? Yo en el despacho he visto realmente y además incluso lesiones. El tema está en que efectivamente un hombre maltratado la mayor parte de las veces no denuncia. ¿Y por qué no denuncia? Que seguramente es lo que estarás pensando. Pues no denuncia, por un lado, por una falta de apoyo. Existe una falta de apoyos jurídicos que es evidente. En materia de protección a los hombres maltratados no existe una legislación. Y es decir, cuando un hombre maltratado llama al teléfono de asistencia a la mujer maltratada, directamente es que además no se le atiende porque se le dice eres un hombre. Aunque le cuente una vida de maltratos, no existe. Tampoco existe por parte de las instituciones ningún tipo de ayuda o de oficina al que pueda existir, o sea, al que pueda acudir, sí, de forma pública. Efectivamente, estamos hablando de una falta de recursos evidente. Sí. Por otro lado, existe la falta de credibilidad. Es decir, ¿realmente le creemos? ¿Realmente creemos a ese hombre cuando nos está diciendo que está sufriendo un maltrato en casa? ¿O le añadimos algún tipo de adjetivo no precisamente compasivo hacia él? Y luego también por el miedo al ridículo. Es verdad, o sea, un hombre le cuesta muchísimo ir a una comisaría o pedir ayuda a alguien y decirle, estoy sufriendo esto en casa. Efectivamente, la mujer seguramente no tarda mucho en decidirse, pero el hombre todavía tarda mucho más. Y la mayor parte de las veces ni siquiera lo quieren alegar. Gemma, no sé si puedo preguntarte por el perfil del hombre maltratado. Pues sí, suele ser un hombre pues con baja autoestima, suele ser personas que buscan la aprobación de su pareja, incluso en alguna ocasión que han sufrido maltrato de pequeños, o sea, que idealiza o sobrevalora a su pareja, que presenta síntomas de estrés, de ansiedad, de problemas somáticos como dolores de cabeza, de estómago, que a menudo además se distancian incluso de sus familiares, amigos. En realidad se asemeja mucho al perfil de la mujer maltratada, si te das cuenta. Pero en el caso del hombre, o sea, es todavía mucho más íntimo, porque no va a llegar a transmitirlo. Yo estoy recordando ahora mismo, y eso luego, si es que se le condena a ella, estoy recordando ahora mismo un caso en el que ella
el nuestro nos llamó, estaban en un proceso de separación, divorcio, y el nuestro pues quería o la custodia exclusiva porque, bueno, no confiaba mucho en los cuidados de ella, o quería una custodia compartida. Y es que ella, de un puñetazo, le reventó el tímpano. Le dio un puñetazo en la oreja y le reventó el tímpano. Cuando, bueno, se formuló la denuncia y cuando en las mismas declaraciones la jueza le decía, bueno, ¿y usted? Le decía ella, ¿y usted no quiere, está segura de que usted no quiere denunciar? ¿Pero está segura de que usted no quiere denunciar? Y al final ella denunció porque dijo que él la había llamado elefanta, pero le rompió el tímpano. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que existen estos hombres maltratados y que no existe una legislación y que es más, la ley de violencia de género también les maltrata porque no los considera iguales, sino que los considera, o sea, aparte. Esa ley nos protege. Nosotros en el despacho, que por supuesto también llevamos asuntos penales, sobre todo todos los relacionados con la violencia de género, o sea, creemos en una igualdad real, pero una igualdad real en la que se proteja a ambas partes. O sea, creemos en no a la violencia, pero de cualquier género. Creemos que no puede haber violencia en una casa, pero ni de uno a otro, ni de otro a uno. Desde luego, los grupos feministas dirán que es que la mujer efectivamente pues es más débil, pero es que también existen hombres débiles y lo que no podemos es generalizar en un sentido y no generalizar en el otro. No existe ningún problema por ayudar a todas estas personas que efectivamente están sufriendo muchísimo en casa y que además, o sea, no tienen posibilidad de ayuda. Gemma, ¿qué les recomiendas desde aquí? ¿O qué recomiendas pues desde en estos luego, casos? Pues les recomiendo, pues como a una mujer, actuar desde la primera vez que suceda y desde luego buscar el apoyo de alguien cercano, buscar también un abogado especializado en la defensa de hombres que sufran este tipo de tragos y desde luego interponer denuncia y seguir adelante con ella y buscar también asociaciones que puedan ayudarle, información. Al final la información es poder y desde luego recopilar pruebas. Lo mismo, en realidad lo mismo que una mujer, hay que recopilar pruebas para que ese hombre cuando decida, si es que al final decide acudir a la justicia, poder exhibir todas esas pruebas, porque efectivamente no va a haber un juzgado especializado como a una mujer en el que recaiga la tarea de dictar una sentencia y desde luego decirle que hay condenas. Bueno, vamos a recordar, si te parece, Gemma, la dirección en la que pueden volver a escuchar este espacio, www.gmcabogados.com, el número para pediros cita 984 39 36 37 y también recordamos que tanto los socios de la Asociación de Padres Separados de Asturias como del Grupo de Cultura Covadonga tienen un descuento. Gemma, que pases un buen verano. Nos han quedado muchas cosas en el tintero y es que el tema de los hombres maltratados parece que no existe, pero está ahí. Efectivamente, nosotros en el despacho, incido, compartimos que existen mujeres maltratadas, que además hay que protegerlas y que hay que hacer todo lo posible porque eso no se vuelva a repetir. Pero también, pugnamos porque no haya violencia de ningún tipo en casa, ni de un hombre a una mujer, ni de una mujer a un hombre. Creemos en la no violencia de ninguno de los géneros. Gracias por escucharnos.